Bueno, estamos muchachos, vamos a empezar con la nueva clase, sistemas políticos. Nos quedamos hasta el PRI en el poder. Los 70 años que estuvo el PRI en el poder, ya estuvimos viendo cómo desde Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, hasta ahí llegó el PRI, ¿ok? Hasta Ernesto Zedillo llegó como tal el partido PRI. De ahí siguió Vicente Fox, un priista totalmente escondido a través de las faldas del PAN. De ahí siguió Felipe Calderón y de ahí volvió a tomar otra vez el PRI el mando con Enrique Peña Nieto. Debemos de entender que Fox y Calderón no son más que otros priistas más escondidos en las faldas del PAN. ¿Ok? Tenía que haber un cambio, tenía que haber algo positivo para que México dijeran, sí, sí va a haber un cambio, realmente hay una democracia. ¿Ok? Por eso subió el PAN al poder. Partido Acción Nacional subió al poder, mejor conocidos por sus siglas PAN. ¿Ok? De la mano de Vicente Fox fue el primer cambio, después de 70 años, fue el primer cambio que se hizo en el partido, desde Adolfo López Mateos hasta Vicente Fox, hasta Ernesto Zedillo Ponce, hasta ahí terminaron los 70 años y siguió Vicente Fox, Felipe Calderón, otros priistas más vendidos con el PRI, simplemente pues escondidos en otro partido. ¿Por qué? Porque nunca sacaron ningún problema, ningún detalle que hayan tenido los priistas. Siguieron guardando silencio. De ahí vuelven a retomar otra vez la presidencia el Partido Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto. Y bueno, ya sabemos todo el caos que se generó eso. Enrique Peña Nieto más que nada fue una fábula, una farándula totalmente. Fábula, ¿por qué? Porque eran animales relativamente los que estaban en ese cuento. ¿Cómo puede hacernos creer que eso iba a ser lo que la gente quería ver, lo que la gente necesitaba? Son cuentos de hadas solamente con Enrique Peña Nieto. Llegó una devastación total. ¿Okay? Enrique Peña Nieto no supo manejar al país, no porque haya sido gobernador del Estado de México, quiere decir que estaba preparado para gobernar un país, simplemente pues por el dedazo de Carlos Salinas de Gortari y todos sus antecesores, pues obvio necesitaban a alguien que les cuidara las espaldas. Pero bueno, después de Enrique Peña Nieto, como sabemos, vino la democracia y se votó por AMLO. ¿Ok? Se votó por AMLO y hasta hoy fecha, pues estamos viendo todo lo que está haciendo. ¿Ok? Vamos a seguir con nuestro tema. Seguimos con nuestro tema que es multipartidismos. ¿Qué es el multipartidismo? Vamos a hablar del multipartidismo. Acuérdense, muchachos, que hoy vamos a empezar nueva materia. Seguimos con lo mismo, pero es nueva materia. ¿Ok? Vamos a seguir con los multipartidismos. Vamos a hablar de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Ok? Pero vamos a hablar exactamente de cada uno. ¿Qué es lo que los artículos de nuestra Constitución hablan de él? ¿Ok? De todos nuestros artículos de la Constitución hablan de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de los presidentes y del Poder Judicial. ¿Ok? Vamos a desglosar los tres poderes y vamos a tener una clase por cada poder. ¿Ok? Vamos a estar hablando de una clase por cada poder hasta completar nuestros exámenes. ¿Ok? Pero bien, vamos a hablar hoy del multipartidismo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Vamos a hablar del multipartidismo y realmente de Morena, nuestro partido actual, nuestro presidente que está gobernando hoy en día. Morena es nuestro candidato es de Morena. ¿Ok? Nuestro presidente es de Morena. Y la mayoría del Congreso de la Unión son de Morena. ¿Ok? Pero vamos a estar hablando primero
del multipartidismo. Vamos a hablar de qué se trata el multipartidismo. ¿Qué es? Pues es un sistema multipartidista o sistema pluripartidista, que quiere decir muchos. Bipartidista, pues nada más, como en Estados Unidos hablamos de dos. Pero este es multipartidista o pluripartidista, porque estamos hablando de demasiados partidos políticos. En la política es un sistema de partidos políticos en el que una gran cantidad de partidos tienen la oportunidad o el poder ejecutivo. ¿Para qué? Para poder tener, pues, desempeños en la vida política. Se encuentran divididos entre la gran cantidad de la bancada partidistas. ¿Ok? ¿Por qué somos multipartidistas? Deberían, como yo les había comentado anteriormente, debería haber nada más bipartidismo, nada más deberían haber dos. ¿Para qué tanto gastar dinero? Pero bueno, tenemos al PAN, PRI, PRD, Verde, PT, Nueva Alianza, PES, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista. Estamos hablando de 10 más o menos, 10 partidos políticos que hay. Es bueno, ¿por qué? Porque tenemos dónde escoger. Realmente nosotros como mexicanos o como ciudadanos tenemos de dónde escoger. Tenemos varios partidos para sentirnos cómodos con alguno de ellos y darles nuestro voto. Pero ¿quiénes son los partidos fuertes hoy en día en la actualidad? Estamos hablando de Morena, estamos hablando de PAN, PRI, PRD como tal, pues ya prácticamente está desapareciendo, ya que pues son muy pocos los personajes que tienen en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, son muy pocos realmente. Ya en los estados hay 1 o 2 estados que son del PRD. Por eso están haciendo alianzas con el PRI, PAN. Son las famosas coaliciones, ya habíamos hablado de las famosas coaliciones. ¿Okay? Se están uniendo, ¿para qué? Para que no desaparezca el PRD, pero el PRD como tal, si no estuviera aliado al PRI y al PAN, pues ya prácticamente estuviera desapareciendo y perdiendo su registro, ya que no cuenta con la gente necesaria en el Congreso de la Unión para tener pues todavía poder dentro de la Cámara. Es muy poco los personajes que están en la Cámara, tanto de diputados como de senadores del PRD. Entonces, por lo tanto, pues ya no falta poco para que termine su presencia en las candidaturas. ¿Por qué? Porque como va a haber una coalición, prácticamente estamos hablando que el PRI es el que va a lanzar a su candidato. ¿Ok? Va a lanzar a su candidato, ¿para qué? Para que haya un mejor apoyo. Si se dividieran PAN, PRI, PRD, pues cada quien mandaría su candidato y realmente no tendrían nada que hacer ante Morena. ¿Ok? Realmente no tendrían nada que hacer ante Morena. Hoy en día Morena, pues es nuestra mayoría. ¿Ok? Realmente es nuestra mayoría. ¿Por qué es importante el pluripartidismo en la democracia? En este tipo de sistema la competencia electoral está garantizada como justa y equitativa, además que existen más de un partido político. Al haber mayor partidos políticos, se supone que tenemos mejor democracia, tenemos mejor actuación de nuestros dirigentes, ¿okay? De nuestros diputados, de nuestros senadores. Tenemos mucho mejor democracia. Así se garantiza justa y equitativamente, pues, el voto. ¿Por qué? Porque yo puedo votar por Morena, puedo votar por PT, puedo votar por PRD, por Verde. A mí nadie me va a decir por quién votar, simplemente con el partido que yo me sienta a gusto es por el cual yo voy a votar. Porque es importante el pluripartidismo o el multipartidismo, pues es eso, que hay mayor competencia electoral, y de esa manera se está tratando de garantizar justo y equitativamente, obvio, los votos, para que no hayan tranzas como actual en años o secciones anteriores,
pues sabían cuando estaba el PRI en el poder. Está pasando exactamente lo mismo ahorita. ¿Por qué? Porque Morena está ganando territorio de todo, tanto en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en los estados y obvio en la presidencia. Morena se está consolidando muy, muy fuerte. En estas próximas elecciones, realmente, pues nuestro próximo presidente o presidenta, pues prácticamente estamos hablando de que va a ser un morenista. ¿Ok? Prácticamente estamos hablando de que nuestro siguiente presidente o presidenta va a ser del partido de Morena o morenista. ¿Ok? Por la cantidad exagerada que tiene, tanto en los estados como en el Congreso y actualmente, pues obvio, en presidencia. ¿Cómo se clasifican los partidos políticos en México? Los sistemas de partidos se clasifican con base a dos criterios. Uno, de cantidad y dos, de calidad. ¿Ok? Es cantidad y calidad. Se supone que tienen que tener esos dos. Tienen que tener tanto mayoría de gente que los esté apoyando. ¿Para qué? Para que su registro no prescriba, no caduque. Y calidad, pues obvio la calidad lo tienen que tener todos los partidos políticos, pero sabemos que los partidos políticos, pues no. Muchos de ellos no tienen esa calidad. Pero bueno, llenan todos los requisitos, tienen todos los requisitos necesarios para ser un partido político. A través de esto se determina la actuación del partido gobernante, sus relaciones con los demás partidos y con el Estado o su influencia en la historia del sistema político dominante. ¿De qué estamos hablando? Pues de qué tantas masas o qué tanta gente mueve un partido político. Sabemos que el PRI mueve un porcentaje, sabemos que el PRAN maneja otro porcentaje, ¿ok? Pero Morena les gana a todos. ¿Ok? Estamos hablando que de un 100% entre PRI, PAN, PRD están trabajando con un 50, un 40% más o menos. Y el otro 60%, si es un 40, el otro 60, estamos hablando que Morena, con sus coaliciones, obvio, pues está dominando todas las curules, todos los estados y la presidencia. Ok, ganando ellos Ciudad de México y ganando presidencia, prácticamente tienen todo. Prácticamente tienen todo. Por eso cuando López Obrador dicta una nueva ley, prácticamente es el 100% que se la estén autorizando. ¿Por qué? Porque la mayoría del Congreso de la Unión son morenistas. La mayoría de senadores son morenistas. Incluso la directora de los senadores es morenista. La de los diputados, no, el del diputado es Santiago Krill, estamos hablando de PRI, PAN, PRD, de esa coalición. Pero de senadores, que es lo más fuerte, es morenista. Entonces, por lo tanto, es mayoría. Entonces, sí tiene la cantidad y tiene la calidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sigue a través de ciertos grupos, ciertos ejercicios que hace Morena. A través de eso sube su calidad. Con tantos programas que saca López Obrador, por eso tiene tanta calidad, le llega al pueblo. Trata de trabajar con la gente adulta. ¿Para qué? Pues para que sea mayor su crecimiento. Aunque él diga que realmente está deslindado de Morena, no es cierto, totalmente eso es negativo. Aunque él lo diga, sigue apoyando a su partido, en este caso Morena. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el próximo presidente prácticamente estamos hablando de un morenista más. Vamos a hablar de la búsqueda de la democracia. Si hay democracia, sí, va a haber una buena democracia. ¿Por qué? Porque a través de los partidos políticos, que son multipartidismos, que son muchos partidos políticos, pues va a existir una democracia. Hoy en día sabemos que Morena lo tienen que apoyar todos. El Estado de México prácticamente era del PRI, lo acaba de perder. No son las elecciones y ya se está cantando que va a ser una morenista
la que va a ocupar el Estado de México. Y estamos hablando del estado más grande del país. ¿Ok? Uno de los estados, el Estado de México es muy grande. Entonces, si tiene Ciudad de México, tiene presidencia y tiene Estado de México, pues prácticamente lo va a dominar todo. Prácticamente Morena va a dominar todo y vamos a volver a pasar a lo que pasaba con el PRI a sus 70 años, de que no va a haber otro partido más que Morena, Morena. ¿Por qué? Porque todos ahorita van a votar por Morena. No hay candidato ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD que le pueda hacer sombra a un morenista. ¿Por qué? Por todo el apoyo que tiene, lo que les decía, que tiene que ver tanto cantidad como calidad. La calidad es muy buena, la cantidad pues ni se diga. Tanta gente que mueve Morena, tanta masa que mueve, pues estamos hablando de buena calidad y de buena masa de gente. Entonces sí tiene todo para seguir ganando. ¿Qué son los beneficios que obtenemos al vivir en democracia? Primero, libertad de expresión, libertad de prensa. Todos tenemos derecho libremente de expresarnos. Todos, absolutamente, todos tenemos ese derecho. Tenemos derechos a expresarnos, tenemos también derechos de libertad de prensa. Cualquiera puede ser prensa hoy en día, no hablemos, cualquiera puede agarrar una cámara y pues decir, voy a grabar esto y es libre prensa, ¿ok? Es libre prensa. Entonces, por lo tanto, a eso tenemos derecho. Tenemos derechos de libre expresión. Tenemos derechos de libre expresión que está regulado y fundamentado. Ahorita les digo. Está regulado y en el artículo 6 de nuestra Carta Magna de nuestra Constitución. Es inviolable la libertad de expresión. Ese derecho no estará sujeto a previas censura ni responsabilidad posteriores. Comprende la libertad de buscar y difundir información por cualquiera de nuestros medios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esa libertad. El artículo 6 de nuestra Constitución, ese es el derecho que nos está dando a la libre expresión, a la libre prensa, así como el acceso a fuentes de información alternativas a las propias del gobierno. La información, como por ejemplo lo que es nuestro informe de gobierno, es de dominio popular. ¿Ok? Que no nos preocupemos por leerlo o por verlo, es otra cosa, pero es de dominio popular. Tú puedes pedir cuánto se ha gastado en México, qué beneficios hemos tenido, cuánto ha sido su incremento, cuáles son las bajas, cuáles son las altas. Este informe de gobierno que da cada año el presidente es de dominio popular. ¿Ok? Es totalmente de dominio popular. ¿Okay? Cualquiera podemos tener acceso a ese. El derecho a la información de los ciudadanos, pues bueno, es nuestro derecho simplemente por haber nacido. Simplemente por ser un ciudadano más tenemos todos hechos derechos. Libertad de asociación, bueno, tenemos todo el derecho, por eso les comentaba que sí hay democracia, porque tenemos el derecho de poder hacer una asociación, asociarnos con alguien más, pues para levantar la voz, como les había comentado en clases anteriores, gentes que se pueden juntar para presionar, como habíamos visto anteriormente en los grupos de presión, para presionar al gobierno. Tenemos ese derecho de asociación. ¿Por qué? Porque la democracia me da ese derecho. Vigencia de los derechos humanos que nos incluyan un marco institucional de protección a las minorías. Tenemos derecho a, como nos dice, a los derechos humanos por protección a las minorías. Por ser minorías nos pueden proteger. ¿Okay? Todos estos artículos que están en la Constitución nos brindan esa democracia. ¿Okay? Nos brindan ese apoyo que desgraciadamente no leemos, es totalmente diverso, pero
pero la Constitución claramente tiene sus artículos bien establecidos en el cual sí hay democracia y tenemos libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación. ¿Okay? Tenemos muchas alternativas por medio de nuestra democracia. ¿Qué características tiene el gobierno democrático en México? Tomando lo anterior en cuenta, el régimen democrático tiene las siguientes características. Se fomenta el pluralismo, ¿ok? Que todos podemos hablar, todos podemos exponer nuestras situaciones, todos tenemos ese derecho al pluralismo. Cualquier persona puede alzar la voz sin que lo agredan. Bueno, se supone que esa es la idea, ¿no? Sin que te agredan, pero tienes derecho a eso. Se permite la competencia política electoral. Tenemos esa democracia, no hay un dictador que diga, no, van a lo que pasó con Porfirio Díaz, que estuvo 32 años en el poder y él decía, yo voy a ser presidente, yo voy a ser presidente y yo voy a ser. Hoy en día no, hay tantos partidos políticos, por eso es multipartidismo, pluralismo, porque hay demasiados y tenemos de dónde escoger. ¿Ok? Se celebran las elecciones automáticas, se respetan el principio de mayoría. ¿Ok? El principio de mayoría, ¿qué quiere decir? Nosotros. ¿Okay? Nosotros somos la mayoría, los ciudadanos somos mayoría, entonces por lo tanto se respeta mi voto. Y si yo quiero que el próximo presidente y unimos todos unimos fuerzas y votamos porque regrese, no sé, que nuestro presidente sea una mujer o que nuestro presidente sea uno del PT o que sea uno de Nueva Alianza o que sea uno del Verde, nosotros tenemos ese respeto por ser mayoría y lograr que se escuche nuestra voz y realmente pues sí salir adelante con lo que nosotros estamos proponiendo, ¿ok? Con lo que realmente nosotros estamos proponiendo. Bien, vamos a ver cómo se manejan un poco las instituciones nacionales electorales, cómo se lleva a cabo todo este procedimiento. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de organizar las elecciones federales, de presidencia, diputados federales, senadurías y apoyar en las elecciones locales. El INE tiene todo ese poder, es un órgano totalmente aparte del gobierno. Es una institución totalmente aparte del gobierno, ¿ok? El cual él está encargado, el INE está encargado de las elecciones federales, de presidentes, diputados federales y senadores, y ayuda y apoya. ¿Por qué? Porque de ahí prácticamente se mueve. Por otro lado, apoya las elecciones locales, apoya, más no hace las elecciones locales. Hay que entender esto. ¿Okay? Hay que entender esto. Solamente el Instituto Nacional se va a meter de lleno en las presidencia, en las diputados federales y en la senaduría. ¿Ok? Órganos públicos locales, pues estamos hablando de 32 órganos encargados de la organización de las elecciones. ¿Okay? En cada una de las entidades federativas, para la gobernatura, diputaciones locales, presidencia municipales, órganos públicos locales. Estamos hablando de los órganos locales. El INE nos va a apoyar a los órganos locales. ¿Para qué? Para que se lleve con toda transparencia y toda claridad la gobernatura, los diputados locales y los presidentes municipales. Pero los órganos locales son los que van a estar encargados de las elecciones y el INE pues va a estar atrás como respaldo apoyando a las elecciones. ¿Ok? Estamos hablando también, estas son las autoridades electorales, son todo lo que tiene que ver con nuestras autoridades electorales y cómo se lleva a cabo una votación. ¿Para qué? Pues para elegir a nuestros órganos locales y a nuestros órganos federales. ¿Ok? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral. Cuando nosotros tenemos un problema de fraude, de que no fue bien contado, vamos directamente al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, pero Tribunal Electoral. ¿Ok? Él es el encargado, no vas a ir al Tribunal de
de Justicia del Estado de México o de lo familiar o de lo civil. ¿Ok? No vas a un tribunal electoral, él se va a encargar, él es el encargado de resolver todo lo que tenga que ver con delitos electorales y por lo tanto va a proteger los derechos políticos. Él se va a encargar de proteger todo lo que tenga que ver con los derechos políticos. Cuando un diputado dice que le hicieron fraude, un senador, un presidente municipal, mete una denuncia, una demanda directamente al tribunal electoral. ¿Para qué? Para que se le investigue. ¿Ok? Por un delito que se cometió. En este caso, pues es una denuncia. ¿Ok? Acuérdense que los delitos son denuncias. Entonces hace una denuncia ¿para qué? Para que se le investiguen y puedan ellos ver cuál fue el problema. Ellos van a ser los encargados de proteger nuestra integridad en cuestión de derechos electorales. La FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. También la FEPADE va a estar encargado es un órgano especializado encargado de investigar, perseguir los delitos electorales, así como promover una cultura de prevención del delito. ¿Okay? La FEPADE es lo que de la mano con el Tribunal Electoral van a estar investigando los órganos, los delitos. ¿Okay? Van a estar investigando y persiguiendo los delitos electorales. Tú vas directamente a la FEPADE, obvio, nos lanzamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, estas son nuestras autoridades electorales judiciales en materia penal. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con materia penal, cuando son fraudes electorales, cuando un diputado, un senador no está conforme con sus decisiones, pues acude a estas instancias para que puedan ellos revisar el asunto y ver si realmente sí se le cometieron un fraude. ¿Ok? Autoridad, órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones emite actos o resoluciones que afectan a las personas físicas o morales. Bueno, las autoridades pues ya sabemos qué son, ¿no? Son aquellas entes que emiten actos y resoluciones. Autoridad electoral es un órgano encargado de cumplir algunas de las funciones del Estado relacionadas con los organismos y vigilar de los procedimientos democráticos de acceso al poder público. La autoridad electoral, como les había comentado anteriormente, pues van a ser la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Naturaleza jurídica de la autoridad electoral, legislativas. Vamos por partes, ¿eh? Vamos a ver cómo es en este pequeño cuadro sinóptico, vamos a ver cuáles son las autoridades y qué es en qué nos van a ayudar. Las legislativas emiten normas y realizan nombramientos de las autoridades electorales. ¿Ok? Estamos hablando que el poder legislativo, las legislativas, son los que emiten normas y realizan nombramientos a las personas que van a estar atrás contando votos, que van a estar atrás en el INE. Todos ellos de esa entidad legislativa se van a encargar de eso, de emitir las normas, de realizar los nombramientos. Incluso acabamos de ver en las noticias pasadas que se hicieron exámenes para las nuevas autoridades electorales. ¿Ok? Dependiendo de cómo salgan de sus exámenes, pues de ahí van a decir, tú te quedas con este puesto, tú con este puesto. Todo va a ser a través de autoridades electorales y nombramientos. Administrativas tienen la función estatal de organizar las elecciones. Todo lo que tenga que ver, después de que ya haya autoridades electorales, vamos a pasar a lo administrativo. Tienen la función estatal de organizar las elecciones. ¿Ok? Acuérdense que el INE es el único que va a ser federales, pero las administraciones de los estados tienen la función de organizar las elecciones en compañía y solamente como observador INE. ¿Ok? Pero ellos son los encargados de organizar las elecciones ya cuando haya autoridades electorales. Jurisdiccionales resuelven conflictos derivados de la aplicación de las normas electorales.
resuelven los conflictos, es una organización que va a resolver todo lo derivado de lo que se organizó en las elecciones. Todo lo que se organizó a través de las elecciones estatales, las normas jurisdiccionales van a resolver los conflictos que hay. ¿Cuáles son los conflictos? Que hayan boletas de más, que el personal no esté completo, que como lo dicen por ahí, que tengan secuestrado las urnas electorales. Ok, todos esos lo van a resolver las autoridades jurisdiccionales. Ellos van a dar seguimiento al conflicto. Ok. Penal electoral se encarga de la prevención y persecución de delitos electorales, como les había comentado, de la FEPADE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos ellos van a estar persiguiendo esos delitos electorales, pero a nivel estatal. ¿Ok? Se van a encargar de la prevención, van a estar siempre al pendiente de que todo fluya de la manera correcta, y persecución, en este caso, si ya se cometió el delito, pues la persecución de delitos electorales. ¿Ok? Van a trabajar directamente con los delitos electorales. Y de eso es lo que vamos a hablar en el multipartidismo. Realmente todo eso tiene que ver con el multipartidismo. Vamos a hablar de Morena, vamos a hablar de nuestro partido político actual, de Manuel López Obrador, que lleva 4 años en el gobierno. ¿Y cuál ha sido lo bueno, cuál ha sido lo malo y cuál ha sido lo feo que él ha trabajado? Vamos a hablar de lo bueno, vamos a empezar con lo bueno. Realmente el señor pues, ha hecho cosas buenas, no todo es tan malo. En lo político borró la imagen de la opulencia asociada al ejercicio del servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Que él borró esa idea de que todos los senadores, diputados, cuando se reunían, pues tenían que tener esos grandes banquetes. Cuando llegaba un presidente, pues se tenía que hacer grandes banquetes. ¿Para qué? Pues para que se viera que no faltaba nada en la Ciudad de México. Él borró eso, borró la opulencia que debería de tener. Simplemente con no subirse a un avión presidencial y subirse a uno de comercio, pues es totalmente diferente. Cuando hemos visto que un presidente de algún país se mueva a través de vuelos comerciales, nunca. Y el presidente López Obrador, obvio, con sus restricciones, viaja en vuelos comerciales, y el avión presidencial, pues no tiene avión presidencial. La mansión o la residencia de Los Pinos, pues como tal, es un museo hoy en día. Eso era una imagen de opulencia del presidencialismo, de opulencia. Realmente él vive en Palacio Nacional, desde ahí mueve y se va a su casa. No vive en Los Pinos, no vive en Palacio Nacional, él solamente dirige desde Palacio Nacional y de ahí se retira a su casa. No anda carros blindados ni nada por el estilo, escoltas tiene muy poquitos, realmente no maneja muchos escoltas. Pero bueno, es un presidente, ¿ok? Es una persona de mucha importancia para nuestro país. Entonces, por lo tanto, pues es lógico que tenga una seguridad, pero no una seguridad tan excesiva como la tiene, obvio, uno de Estados Unidos, o como lo tenía Enrique Peña Nieto, ¿no? Que no podía ni pisar el suelo, si no le ponían alfombra roja. Aunque ha bajado su aprobación, sigue gozando de una enorme popularidad. Bueno, pues ha bajado por lo mismo de que vemos que el señor pues ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas, pero se mantiene, todavía sigue siendo popular. En el capital político realmente el señor es muy popular. También impuso reformas a las leyes laborales para facilitar la democracia sindical. Puso una ley o reformó las leyes laborales. ¿Para qué? Para que de 6 días tengamos 12 días por años de vacaciones, y eso pues se me hace bastante bueno. Si ya tienes un año, creo que 12 días son bastante buenos para que disfrutes con tu familia. Hemos tenido estabilidad democrática, sí, porque no se ha endeudado el señor, realmente ha tratado de jalar dinero de todos lados, pero menos de préstamos.
Trata de pedir lo menos posible el Señor. Hay cierta recuperación del crecimiento económico, sí ha habido mucho crecimiento, tomando en cuenta la fuerte caída de lo que es de la pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta que la pandemia pues le vino a causar muchos estragos a él. ¿Por qué? Porque nunca supo cómo llevar eso de la pandemia. Pero bueno, eso lo vamos a ver en lo malo. Lo malo en la economía es una máquina de generar desconfianza entre los inversionistas. ¿Por qué? Porque al cerrar el aeropuerto, pues todos los inversionistas extranjeros se echaron para atrás y dijeron, no, pues si nos cerró el aeropuerto cuando prácticamente ya estaba trabajando, pues que nos esperamos del señor posteriormente. Por eso los inversionistas están un poco resentidos con él y no trabajan al 100% con el señor. Es a través de otras personas con las que tienen pláticas y después llegan incluso lo que pasó lo que va a pasar en Monterrey, como se estuvo especulando, ¿no? Porque el señor no quería que llegara la planta para la armadora de coches Tesla. Y es un gran crecimiento para nuestro país, pero él estuvo así como que mucho, lo estuvo pensando. Ha logrado con temas de la cancelación del aeropuerto, la necedad de malgastar malgastar el dinero en una nueva refinería. Debemos de entender que la refinería de Dos Bocas no es la mejor opción para que la gasolina baje. ¿Ok? Realmente ese no va a ser, aunque ya se vaya a dar función, realmente no va a ser con eso que baje la gasolina. Se va a seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque es un producto que siempre tiende a subir. Es muy poco que tenga a bajar. Entonces, por lo tanto, aunque tengamos una refinería nueva en Dos Bocas, no va a servir de mucho. Entonces, es una inversión mal gastada. Realmente es un dinero que malgastó por algo que realmente no nos va a servir para mucho. Apostó el crecimiento del Producto Interno Bruto sería el 2% y ahora estamos hablando de un 0%. Él dijo que nuestro Producto Interno Bruto iba a tener una alza de un 2%, en el cual realmente ahorita se ha visto afectado por tanto, ¿no? ¿Cuánto no han escuchado o hemos visto en la televisión? El alza de los aranceles. Entonces, por lo tanto, no puede haber un incremento al Producto Interno Bruto si no tuvieran tantos problemas con Estados Unidos. Realmente tiene un problema ahí con Estados Unidos y nos está como que nos está frenando. Lo malo, eso es lo feo, vean en esta pequeña imagen, pues qué mejor que decirles, ¿no? No hay dinero, te mandaron mis adversarios para promoverme, ¿no? Realmente no es que le hayan mandado a sus adversarios. Estamos hablando de que se guardó totalmente el dinero y decía que nunca había dinero para medicamentos. Necesitamos insumos médicos, médicos para poder luchar contra el COVID. Cuando pasó eso, resulta que nunca había medicamentos. Cuando pasó lo de la pandemia, realmente el señor nunca tuvo la oportunidad de apoyar a las instituciones de salud. ¿Y cuál se preocupó? Pues estuvo en el Fondo Monetario, en la compra de equipo médico, Infonavit, ahí como que lo estuvo reservando el dinero. ¿Para qué? Para que pues nuestros ancianos pues no padecieran de su pensión cada 2 meses. Y olvidó lo más importante, ayudar contra el COVID, que la verdad sí nos golpeó bastante fuerte. Bien, pues podemos ver todo lo bueno y lo malo que ha hecho López Obrador a través de este tiempo. Realmente no nos ha ayudado mucho. En algunas cosas sí, en otras cosas no. Pero tenemos esa democracia y ese voz propio para decidir si realmente queremos seguir apoyando al partido de Morena. Como ya lo habíamos platicado anteriormente, pues el multipartidismo es eso, ayudar a decidir qué partido político es el mejor. ¿Ok, muchachos?
Vamos a platicarlo, todo esto que estuve viendo, vamos a platicarlo el fin de semana, vamos a platicarlo el sábado. Quiero que escuchen bien la reunión, porque el sábado vamos a estar platicando del multipartidismo y de López Obrador. Necesito que estemos al pendiente, se conecten y estemos platicando. ¿Ok? Bien, muchachos, pues pasen bonito día, bonita noche, bonita tarde. Nos vemos el sábado. Que descansen.